Cerramos con 1,185 pesos. Bueno, 9,000 pesos. Excelente. Generamos 28,000. Hola, hola, damas y caballeros de todas las edades. Aquí Rodrigo Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis de trading en tiempo real. Si no se quieren perder de mis análisis, por favor, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Así que, sin más por añadir, vamos a comenzar. Bastante informativo para nosotros. Pensé que se vería un poquito menos cargada la pantalla, pero bueno. Aquí tenemos el William Percent Range, que nos está indicando básicamente la tendencia que estamos respetando. Comenzamos con esto, vamos hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Se preguntarán ustedes con el euro y el TAP tailandés. Porque tenemos un zigzag. Y el zigzag nos está indicando que va un rebote ascendente. ¿Lo vieron? Porque yo sí. Incluso sin pensarlo, simplemente vimos cómo se mueven los zigzags anteriores. Tenemos uno hacia abajo, tenemos que no rompió la resistencia, lo que significaba obviamente un rebote prominente. Se cierra en 2, 1, cerramos con 1,185 pesos. Bueno, tenemos un total de 2,500. Hoy andamos muy corto de recursos, chicos, muy cortos de recursos. Fue un fin de semana bastante loco, por así decirlo, si saben a qué me refiero. Ahora vamos a ver si se mueve un poco más. Wow, ok, el oro me parece que va bien. Entonces creo que podemos abrir con el oro y vamos a ir hacia abajo. ¿Qué les parece? Venimos de un rebote. Entonces vamos hacia abajo. Ajá. Perfecto. Estaba esperando un movimiento de la vela anterior. Por eso me tardé un poquito y me quedé un poquito callado solamente para esperar el movimiento. Ok, seguramente se están preguntando, ¿para qué vamos a ir hacia abajo? Bueno, vamos hacia abajo porque ya no rompió la resistencia de arriba. Vamos con un rebote hacia abajo, ¿de acuerdo? Además de que nuestros osciladores que tenemos en toda la pantalla, por ejemplo, aquí abajo con el Relative Vigor Index, por ejemplo, nos están indicando que la tendencia va o iba hacia arriba y en este momento comenzará a ir hacia abajo, como en este momento la siguiente vela o la vela presente que tenemos aquí está yendo hacia abajo. Entonces básicamente estamos corroborando nuestra información o el análisis que ya habíamos hecho con anterioridad. Además de que me parece que fue bastante simple ubicar el rebote, ¿no? El rebote del higher height que tenemos aquí. Me parece que no fue tan complicado. Simplemente hay que ser un poquito pacientes. Ya aquí es un ganar-ganar, porque ya las velas se fueron muy abajo. No creo, honestamente, que haya una resistencia superior. No creo. Se cierra en 2, 1. Y me parece que cerramos con positivos. 1,800 pesos. 1,800 pechereques, chicos. Bastante buenos. Así que solamente vemos los movimientos siguientes. A ver qué hubiera pasado si. Me parece que no hubiera pasado mucho. Entonces me parece que podemos ir al siguiente par de divisas o a la siguiente divisa en la lista de análisis. Vamos a ver qué tenemos por acá. De acuerdo. Me parece que la tendencia es clara. No vemos que haya una resistencia. Ya rompió de hecho la resistencia del higher height. Las herramientas nos están indicando que seguirá hacia arriba. Entonces vamos hacia arriba con 4,000 pesos, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces, bueno, aquí bajó un poquito, pero no pierdo la esperanza, no perdamos la esperanza. Me parece que podemos generar bastante dinero aquí, en esta posición. Digo, no bastante, sino me refiero a... Ok, chicos, una disculpa, hubo una dificultad con la computadora. De repente se apagó, yo como rapidísimo a intentar encenderla. La cámara siguió grabando, entonces seguimos con esto, ¿de acuerdo? Discúlpenme. No sé qué pasó. De hecho, hasta yo me asusté. De hecho, antes de abrir la posición, ya me había avisado la computadora que tenía batería baja, pero dije, bueno, se aguanta. Entonces volví a encenderla rapidísimo. Aquí tengo el cargador. Y bueno, alcancé a encenderla antes de que se terminara la posición. Entonces, me parece que estamos bien. Perfecto. Bien, entonces nos quedamos en que el JP225 va hacia arriba. Excelente, abrimos la posición. Sigue respetándose la tendencia. Estamos por arriba de la línea de apertura. Eso ya quiere decir que estamos ganando dinero.
Ahora en este momento me parece que se está resistiendo. No, perfecto, ganamos 3.600 pesos, bastante buenos. Listo, no hay más que añadir a nuestra solución o a la resolución de esta posición, chicos. Excelentísimo. Ahora, vemos, parece que se cerró en el momento adecuado. No hace mucho que la descubrí, de hecho fue por accidente, pero me parece que la tendencia es bastante clara. Entonces vamos a intentarla. Se llama Goldman Sachs Group. Vamos a ver y abrimos la posición con 5.000 hacia arriba. La tendencia me parece que es clara. Venimos de una, pues, ¿cómo se le dice a esto? Lo olvidé, un segundito. Estamos, digamos que testeando, rompió la línea de testeo, está yendo hacia arriba y me parece que podemos llegar a la línea roja que tenemos por aquí en la parte superior de nuestra pantalla. Simplemente hay que esperar. Aquí me parece que hubiera sido mejor que yo hubiera esperado el movimiento hacia abajo para aprovechar el rebote o la ascendencia, pero bueno, el hubiera no existe, entonces simplemente hay que esperar a que se respete nuestra tendencia inicial o el análisis que ya previamente hicimos, ¿de acuerdo? Se rompió la línea de apertura, eso ya es bueno, nos quedan 3 segundos, 2, 1, se quedó arriba, perfecto, excelente, generamos 4.500 pesos, ya tenemos 12.400, chicos. Ha sido un día bastante accidentado, de hecho. Vamos a ver qué tal nos va con los siguientes movimientos en el trading. Ahora, bien, acciones, chicos. ¿Qué podemos hacer por acá? Me parece que venimos de un zigzag. La tendencia me parece que podría ir hacia abajo en esta vela. Vamos a abrir la posición hacia abajo con 8.000 pesos. Si se rompe esta línea, me parece que podemos aprovechar la tendencia hacia abajo. Excelente, listo, abrimos. Shut up and take my money. Listo, excelente, chicos. Miren, aquí pasa algo muy interesante. Llegó a su higher height y la siguiente tendencia es hacia abajo. Entonces seguramente se seguirá respetando esa tendencia. Aquí lo importante, como ya lo sabemos, es que se rompa la línea de apertura para empezar a generar dinero. Nos quedan 15 segundos. La vela todavía está un poco lejos de la línea de apertura, pero la tendencia se está respetando. Eso ya es bueno. En este momento se rompió la línea de apertura. Excelente, ya tenemos dinero asegurado. Nos quedan 5, 4, esperemos que no se vaya hacia arriba. 3, 2, sigue hacia abajo. Perfecto, 7.200 pesos. Excelentísimos, si me lo preguntan. No hubiera esperado tanto, pero se logró. Se logró el cometido. Rompimos la Matrix. Entonces, listo, excelente, chicos. Ripple, sí, Ripple, aquí está. Excelente. Aquí, bueno, la tendencia es muchísimo más clara que la tendencia de Google. Entonces, me parece que aquí podemos abrir la posición con 10.000 pesetas y esperar una tendencia bajista. Nuestro zigzag nos está indicando que la tendencia probablemente seguirá yendo hacia abajo. Entonces, esta vela solamente está tocando la resistencia de arriba y romperá hacia abajo. No creo, de hecho no lo hizo, que se rompa hacia arriba. Entonces vamos a esperar un poquito más. Nos quedan 25 segundos para que se cierre la posición y nosotros podamos cantar victoria. Entonces, paciencia, inteligencia emocional y mucha confianza en sus análisis. Practiquen demasiado. Esto solamente es de mucha práctica, de mucha, ¿cómo les puedo decir? Confianza también. Y no dejen caer los ánimos. Eso es lo que les puedo decir, chicos. 2, 1... 9.000 pesos, excelente, generamos 28.000, cerramos con 28.000, chicos. De hecho, también fue un movimiento bastante arriesgado porque de último momento rompió la línea de apertura y generamos dinero. Bueno, este día me parece que fue un poco accidentado. Entonces, bueno, para no arriesgar más nuestro dinero, yo aquí me despido, chicos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, suscríbanse al canal de Telegram. Los dejo por aquí, nos vemos en el siguiente video.